Está Pablo Di Pierri, nuestro amigo Pablo Di Pierri, del otro lado de la línea telefónica. ¿Cómo te va, Pablito? Buen día. ¿Cómo andan, muchachos? ¿Todo bien? Hola Pablo, Bien, ¿todo bien todo por acá? bien, todo ¿Por ahí? lindo por acá. Bueno, me alegro, me alegro. Allá está, ¿cómo está el clima no meteorológico, sino el clima previo al domingo de elecciones en la provincia de Buenos Aires? Bueno, yo estoy en Capital. Capital Federal, Sí, pero obviamente tengo contactos con la provincia de Buenos Aires, fuentes claro. en distintas partes, distintos partidos. Mm, Esta mañana me comentaban que nadie quiere hacer demasiada laraca, ¿no? Ni los libertarios ni los peronistas, que eh, son, si se quiere, los dos grandes contendientes de este domingo. Eh, pero en el caso de los peronistas me atrevo a decir que los veía más animados que en las últimas semanas, ¿no? ajá, Y los libertarios podríamos inferir que están más preocupados. claro. No es para menos. No es un dato menor, digamos. Esa es No, la no, sensación. sí accedí a algún Sondeo. intercambio de conversaciones que me Ah, han filtrado dentro del propio oficialismo, ajá. donde lo que sí se expresaba era bronca entre las diferentes tribus, por ejemplo, los caputistas enojados con los carinistas, lo cual ya es un clásico, y se habla de que incluso está comprometido para el caso de los libertarios en la provincia de Buenos Aires el mecanismo o el dispositivo de fiscalización de la elección. Claro. Parece que se tragaron mucho más que el 3% quienes cobraron el dinero de forma anticipada Mira vos. y ahora no está garantizado totalmente la cobertura de la fiscalización. Upa, Habrá pero que eso puede ver ser un si habrá problema. que ver si consiguen más dinero. Claro, claro. Bueno, puede ser un problema ese de acá el domingo. Lo van a tener que resolver, si no, no va a haber gente que les cuide el voto. Sí, yo trato de ser cauto, no Mm. diría desde ahora que es un problema, tal vez de hecho filtran a la prensa que está comprometido el dispositivo de fiscalización para encarecer los servicios, no para decir que no lo van a fiscalizar, ¿no? Ah, claro. Sí, capaz sí, que sí. capaz que hay algún vivillo tratando de usar a la prensa como vehículo, yo por eso hago la advertencia Bien. de que eh, prefiero ser cauto y no decir que esto compromete la cosecha electoral de los libertarios. Ujú, exacto. Bueno, yo entiendo que, bueno, ahí ya empezó la veda. Nosotros a la distancia claramente no tenemos esa injerencia. Ustedes no Eh, tienen veda, ustedes pueden decir lo que quieran. Nosotros podemos decir lo que querramos, este público claramente no va a ir a votar el domingo, pero bueno, se habló, o por lo menos lo planteó así el presidente en el cierre de campaña en Moreno, de haber una paridad, ¿no? Ujú. De haber un empate técnico, señaló él. ¿Cuán cierto puede ser eso? ¿Qué dicen las encuestas? Que hayas tenido acceso a información que tengas al respecto de lo que puede ocurrir, porque, bueno, claro, sí sabemos que hay gente que no tiene mucho interés en asistir a votar el domingo. Sí, yo desagregaría la pregunta en dos o tres partecitas, porque eh, para no guiarnos por los sondeos, ¿no? Mm, O por lo que proyectan de intención de voto los sondeos. Y sin eludir la inquietud de ustedes, me permito contarles que desde el gobierno lo que se encargaron de instalar en los últimos días es cómo van a disputar el sentido del saldo electoral del domingo. Es decir, claro. si perdemos por menos de 2 puntos, es un triunfo. Si perdemos por menos de 5 puntos, bueno, es manejable. Si perdemos por más de 5 puntos, ya es una tragedia. Esto es lo que salieron a decir desde las usinas libertarias, con Ujú. el, digamos, cálculo o la estimación de que el margen de un eventual triunfo peronista no superaría los 5 puntos de diferencia, ¿no? Claro. Uno interpreta eso a partir de lo que dicen. Eso por un lado. Para no hablar de las encuestas, digo justamente esto: los libertarios deben estar creyendo que pierden por menos de 5 puntos y por eso tratan de instalar la idea de que perdiendo por poquito la situación es manejable, ¿no? Claro. Eh, en política
como las cosas distan de ser aritméticas o matemáticas, a veces perder por medio punto también puede ser una tragedia. Entonces, Sí, claro. este discurso que están tratando de instalar es una paparruchada. Lo digo hoy. Sí, claro, porque además vos dependés de la reacción que vaya a tener el lunes la gente, los mercados, todo lo que pase, digamos. Ahí es donde se va a ver el impacto del resultado electoral. Ese es el verdadero lugar para encontrar las repercusiones. Por supuesto que sí, pero por eso, en lugar de pensar lo que dijeron hasta acá las encuestas respecto a intención de voto, prefiero hacer el ejercicio de preguntarme por qué están diciendo que una derrota por menos de 5 puntos es manejable, ¿no? Lo que preocupa justamente al gobierno es que lo que arrojen como saldo los votos de este domingo comprometa el tipo de cambio, supongamos, que es lo que está diciendo vos. Exacto. Creo que ahí es donde está el quid de la cuestión. Después, por otro lado, y a propósito de la situación del gobierno y el posible impacto del escándalo de las coimas en los votantes, en la decepción que puedan generar o no, es algo que yo no puedo mensurar, pero acá sí reproduzco lo que me dicen los encuestadores y me lo vienen diciendo desde hace rato, es decir, me lo dicen desde antes de que estallara el escándalo de las coimas de la AMBIS. Sí. Y lo que me decían es que la inasistencia electoral, el ausentismo electoral, afectaba mucho más a los libertarios que al peronismo. ¿Por qué? Claro. Porque el votante peronista, según distintos encuestadores, asiste a los comicios incluso como una acción de protesta, o sea, va a votar contra el gobierno como una forma de protesta. Y el votante mileísta decepcionado o desencantado, como no quiere votar al peronismo, se queda en su casa. O sea, está decepcionado con el gobierno y no quiere votar al peronismo, entonces ese votante que en 2023 pudo haber votado a Javier Milei, esta vez se queda en su casa. Esa es la imagen que construyen los encuestadores por estas horas. Sí. Hay que ver si se corrobora cuando se ensaye el escrutinio el domingo. Claro. Sí, sí, es cierto. Bueno, es algo que se habla, ¿no? En cada elección, aquellos que van o no. También las elecciones legislativas, es cierto, no son tan atractivas para el electorado como sí las ejecutivas, a pesar de que estos nombres propios se están jugando, ¿no? En términos de haberse puesto la campaña al hombro, como el caso de Javier Milei o algunos candidatos testimoniales que vienen del Ejecutivo, que por ahí pueden jugar con la confusión del despistado, del no informado, pero me parece que juega eso. Por eso yo pensaba cuando Milei convocaba que vayan a votar, probablemente esa convocatoria sea nociva para La Libertad Avanza. No lo sabemos, no lo podemos determinar, claro. Pero hay una intervención de Martín Menem que es muy elocuente. Hace más o menos un mes atrás, en un acto chiquitito en La Rioja, ante seguidores de La Libertad Avanza, el riojano dijo que había que llevar a la gente a votar y culpó del ausentismo electoral al aparato de los gobernadores, diciendo, palabras más, palabras menos, ellos son los que no quieren que vayan a votar, porque ellos controlan el aparato, porque ellos quieren prevalecer. Entonces, casi como si fuese un puntero político o alguien que avala las prácticas punteriles que supuestamente condenan porque están en contra de la casta, dijo, hay que llevar a nuestra gente a votar. Eso revelaba el nivel de preocupación, a mi criterio, del oficialismo respecto de los guarismos que manejaban sobre el ausentismo electoral hace ya un mes atrás, ¿sí? O sea, el gobierno estaba preocupado por el ausentismo electoral hace un mes atrás. Y uno podría imaginar que después del escándalo de las coimas, seguramente esa preocupación escaló. Sí, sí, claro. Bueno, ya que te meto en lo que sucedió en el día de ayer en el Congreso. Bueno, se revirtió el veto de Milei y la emergencia en discapacidad cuando se convirtió en ley, algo que, bueno, claramente fue uno de los puntos fuertes que se plantearon como discusión en nuestro país, por las formas, por lo que se dijo, por esto de la batalla cultural con la que se pretendió librar y meter a los discapacitados ahí, un tiro que salió
pésimo para el gobierno, que culmina de alguna manera con esto que pasó en el Senado en el día de ayer, con una repercusión fuerte, por lo menos la que se vivió acá en Salta. Bueno, claro, se esperaba con mucha expectativa lo que pasase allí en el Congreso. Bueno, ocurrió esto que contamos. ¿Cómo se vivió allí adentro del Congreso? No sé si estuviste vos en ese lugar ayer. Sí, estuve, lo que uno puede decir es que lo de ayer fue tal vez el cierre de campaña del peronismo, ¿no? Claro, Cuando uno hablaba sí, con los senadores sí, del sí. peronismo, encontraba cierta algarabía durante el transcurso de la sesión, porque entendían que voltear el veto de Milei era provocarle un daño a la imagen del gobierno, que además, en el caso de la tropa oficialista, se animó a defender el veto, ¿no? Con Claro. una falta de escrúpulos y de sensibilidad total y absoluta, ¿no? Pero más allá de esto, a mí me interesa reparar en un detalle, y es que no se produce un rechazo a un veto presidencial que es o que requiere una tecnología muy sofisticada desde el 12 de marzo de 2003. O sea, el último veto presidencial que había revertido el Congreso de la Nación había sido el veto de Eduardo Duhalde durante su interinato o presidencia provisional, Sí. a una ley que pretendía imponer barreras arancelarias a la importación de azúcar desde Brasil. Sí. O sea, en 2003 Duhalde veta esa ley y el Congreso le insiste y aprueba con las dos cámaras la ley que imponía esas barreras arancelarias. O sea, Duhalde pierde la pulseada. Perdió esa como perdió 6 pulseadas más en el transcurso del año y medio que gobernó como presidente de la República Argentina, ¿no? O sea, Duhalde perdió en 7 ocasiones, o sea, perdió 7 vetos contra el Congreso. Desde ayer, Milei integra la selecta lista de presidentes que pierden contra el Congreso sus propios vetos. Claro. Hasta ayer venía invicto Milei. Es una lista que integran a Alfonsín, porque el Congreso le insistió 13 de las 49 leyes que vetó durante su mandato presidencial. Menem es otro de los que integra esa lista, porque el Congreso le insistió alrededor de 25 o 26 leyes, no recuerdo la cantidad exacta, de las 95 que vetó. O sea, estamos hablando de vetos totales. Y también de la Rúa integra esa lista. Los únicos 3 presidentes a los que el Congreso no les dobló el brazo frente a sus vetos presidenciales son Néstor Kirchner, Cristina Kirchner y Mauricio Macri. Cristina Kirchner vetó totalmente solamente 3 leyes, una de ellas la del 82% móvil, pero el Congreso no le insistió, no tuvo fuerza desde la oposición para revertir el veto presidencial de Cristina, ninguno de los 3. Y Mauricio Macri vetó totalmente 5 leyes y el Congreso tampoco tuvo fuerza suficiente para insistirle. 2 de esas 5 leyes que vetó Mauricio Macri son la emergencia tarifaria y la emergencia ocupacional. O sea, Milei desde ayer participa de esa nomenclatura de presidentes frágiles frente al Congreso de la Nación. Tremendo el dato. Sí, a esta altura se va a convertir como en el romper récords de cosas nocivas para su propio gobierno, ¿no? Se va a hacer esa, la verdad es tremenda. Bueno, la otra también tiene que ver con que el Senado aprobó la modificación de la ley de DNU y le puso límites a la forma de gobernar que tiene Milei, ¿no? Sí, de todas formas eso tiene que discutirse todavía en la Cámara de Diputados. En Cámara de Diputados, cierto, sí. O sea, ayer obtuvo media sanción, ahora deberá informarse a la Cámara, tendrá que tener un tratamiento en comisiones y después recién se va a poder sancionar esa modificación. Es muy importante porque, como decís vos, termina inhibiendo la herramienta preferida de Milei, porque como justamente se queja de que en el Congreso hay ratas o le obstruyen la gestión, hasta ahora mandó más o menos a razón de un DNU por semana en lo que lleva de mandato Javier Milei, entre ellos el DNU 7023, que es un escándalo, y sí, si el gobierno se debilita más frente a un Congreso que se va tiñendo de colores opositores cada vez con más fuerza, la herramienta que le queda es la de gobernar por decreto. Bueno, si el Congreso efectivamente logra sancionar esta modificación a la ley de DNU, que es una ley que impulsó Cristina Kirchner en 2006,
Mira. Bueno, si logra modificar esa ley, seguramente Milei tendrá que allanarse más todavía a la negociación. Lo que hay que decir es que es muy difícil, con la ley vigente, con la ley Cristina, vamos a llamarle, voltear un decreto, porque lo que exige la ley actual, que es la 26.122, es que el decreto sea rechazado por las dos cámaras. Claro. ¿Sí? Es un montonazo. Sí. La verdad es muy difícil. Claro. Y esto simplificaría, digamos. Y además queda vigente solamente con su promulgación el decreto. ¿Sí? O sea, claro. Adquiere vigencia a los 10 días. Claro. Entonces, con esta modificación, por un lado, se impondría una traba deliberativa, podríamos llamar, es que el decreto que envíe el Poder Ejecutivo tenga que ratificarse en ambas cámaras en el curso de los 90 días siguientes a su promulgación, y si no, cae. Y si no cae. Si las dos cámaras no lo ratifican, cae. Y si una de las dos cámaras lo rechaza, cae. Cae también. O sea, a partir de ahora va a ser más difícil que un decreto rija. Tal cual. Bueno, quedó clarísimo, ¿eh? Sí, quedó clarísimo. Vamos a ver qué pasa ahora en diputados con este tema. Sí. Hay mucha agua. No creo que tenga una resolución pronta. No, por eso justo iba a decir eso, digamos. Hay mucha agua todavía esperando pasar por bajo el puente, así que esto va a también tener otros condimentos a partir de lo que pase exclusivamente en este periodo de elecciones que vamos a tener desde el domingo y el resultado hasta octubre. ¿No? Claro, yo creo que lo más importante de los próximos días en la Cámara de Diputados va a ser la citación de Karina Milei para la Comisión Libra. ¿Sí? Esta semana lo que deja como saldo, por debajo de la hojarasca electoral, es que la Comisión Cripto citó formalmente a Karina Milei, y el reglamento aprobado por esa comisión establece que si Karina Milei se rehúsa a presentarse ante los diputados que investigan el CryptoGate, puede ser traída por la fuerza pública y personal de justicia. Ufa. Qué foto esa, por Dios. ¿Se imaginan a Karina bajando de un patrullero? No, la verdad. Bueno, algo que me parece, esperemos que lo podamos ver porque de explicaciones. No será en esta ocasión, no sé, pero la verdad que el nombre de Karina, por lo que si lo googleamos aparece vinculado con hechos donde la palabra corrupción va asociada a su nombre. Exactamente. Lamentablemente supo construir su presente. ¿Qué sé yo? Pablo, yo tengo una única pregunta que tiene que ver con el señor Caputo, Toto Caputo, Bausil y toda su gente. Pasan las elecciones, ¿no? Digo el lunes posterior, ahora el lunes 8. Sí. Y viendo en cómo está la economía, la intervención que tuvieron ahora con el dólar, somos testigos de que se liquidaron. Ya se fumaron el préstamo, ya se fumaron el blanqueo, ya se fumaron la cosecha récord. ¿Qué va a pasar con la economía? ¿Qué están pensando esos muchachos? ¿Hay run? Mira, no sé qué va a pasar con la economía, eso sería arriesgar como un agorero, ¿no? Pero sí está descontada en el mercado una devaluación postelectoral. Sí. No necesariamente para este lunes, sino para la elección de octubre, ¿no? Claro. O sea, si hubiese una voluntad de los agentes económicos de bancar al gobierno de acá a octubre, bueno, tal vez lo sacudan un cachito si el resultado electoral para los libertarios en provincia de Buenos Aires es muy adverso, pero con el objetivo de arrancarle más caramelos de la caramelera, ¿no? O sea, claro. No para liquidarlo. Sí. Pero sí está descontada ya la devaluación postelectoral para el caso de los comicios de octubre. Y ayer me decían algo en el Congreso que justamente está vinculado a esto. Me decían que hay funcionarios del oficialismo que están transmitiendo a legisladores opositores que no pueden presentar un proyecto de presupuesto, porque claro, en ese proyecto de presupuesto estaría contenido el tipo de cambio para el año que viene. Claro. Y si asumieran seriamente la labor de presentar un presupuesto que la oposición le vote en el Congreso, desnudaría esa devaluación. ¿Cuál va a ser la devaluación? Claro. Exactamente. Entonces, no quieren presentar el presupuesto a algunos funcionarios. Es una tarea de Toto Caputo. Está obligado por ley a hacerlo antes del 15 de septiembre. Exactamente. Bueno, no sé, creo que ahí hay un indicio de que tienen un quilombo grande con la economía, que lo tienen asumido, que se lo están charlando
a los opositores, casi rogándoles que no les rompan mucho los quinotos, ¿no? Uh-huh. Pero esa es la asunción del enorme problema que tienen en el plano económico. Y después también el mercado descuenta que va a haber un reseteo del gabinete de Javier Milei después de las elecciones, ¿no? Uh-huh. Necesita refrescar el gabinete sí o sí, porque estos fusibles, pese a que Milei diga que no lo son, están prendidos fuego. Sí, totalmente, sí, totalmente. Bueno, Pablo, gracias por este tiempo, siempre es un gusto escucharte. Lo mismo, muchachos, gracias por llamar. Un abrazo, Abrazo. gracias.